Buenas a todos, hoy voy a explicar cómo leer una ficha de un fondo tanto de gestión activa como de gestión pasiva. Lo vamos a hacer en fondos de renta variable. Gestión activa, recordar que es cuando la gestora intenta superar al mercado y la gestión pasiva es cuando la gestora simplemente intenta imitarlo. ¿De qué se va a hablar? Voy a explicar los ratios que tenemos que mirar tanto para la gestión activa como para la pasiva y vamos a analizar dos fondos de cada gestión. Los ratios que vamos a estar mirando. Vamos a estar mirando los siguientes ratios. La rentabilidad ya sabemos todos lo que es, la volatilidad es cuánto se mueve el fondo, nos indica el riesgo que tiene. Como vamos a estar viendo fondos de renta variable van a tener pues obviamente mayor volatilidad. La máxima caída es la mayor bajada que ha sufrido el fondo desde un máximo. La beta es cómo se mueve el fondo frente al mercado. Si es igual que 1 es que se mueven igual, si es mayor que 1 es que se mueve más y si es menor que 1 es que se mueve menos. La correlación es si se mueve el fondo en la misma dirección que el índice. Aclaración sencilla, índice es lo mismo que mercado y que benchmark. Cuando estoy hablando de índice, mercado o benchmark me estoy refiriendo a lo mismo. Solo pequeña aclaración. R cuadrado es cuánto del comportamiento del fondo se explica por su índice. El alfa, muy importante, es la rentabilidad extra que nos está aportando la gestora frente al mercado. El tracking error, también importante, es cuánto se desvía el fondo de su índice de referencia. El ratio de información es si el gestor está batiendo al índice y si le compensa desviarse de él. Y el ratio de Sharpe, muy importante, es cuánta rentabilidad conseguimos por cada unidad de riesgo que tomamos. Estos son los distintos ratios que vamos a analizar. Sobre todo me voy a fijar en el ratio de Sharpe, en el tracking error y en el alfa. En el ratio de Sharpe, ¿por qué? Porque incluye dentro la rentabilidad, la volatilidad y el activo libre de riesgo, que no tenéis por qué saber lo que es, simplemente sabed que el ratio de Sharpe es la rentabilidad por unidad de riesgo que tomamos. El alfa es la rentabilidad que nos está añadiendo la gestora, muy importante a la hora de evaluar fondos de gestión activa, y el tracking error es muy importante para evaluar fondos de gestión pasiva, ya que es la desviación del índice. Vamos a poner estos dos fondos y vamos a compararlos. El Groupama Opportunities Europe y el Fidelity MSCI Europe. Vamos a empezar con el Fidelity MSCI Europe. Es un fondo de gestión pasiva. Su objetivo principal es replicar el rendimiento MSCI Europe. MSCI Europe es un mercado de renta variable europeo. Como podéis ver, aquí en FINE, cuando os pone fondo indexado y si pone sí, es que ya sabéis que es de gestión pasiva. En Benchmark podéis ver cuál es, el MSCI Europe. Lo primero que tenemos que mirar, comisiones. Comisión de gestión, la que se nos cobra anualmente. Para fondos de gestión pasiva, comisiones mayores a 0,5 se pueden considerar caras. Luego, gastos corrientes. Esto no le hagáis mucho caso, simplemente son los gastos que tiene el fondo. Comisión de reembolso es cuando lo queremos vender, comisión de suscripción cuando lo queremos comprar. En este caso, el fondo, la gestora no nos está cobrando, pero ojo, el banco, el banco o el broker pueden estar cobrándolo. Luego, comisión de éxito, nada, y comisión de custodia tampoco tienen nada. La comisión de custodia es cuánto nos cobran por mantener dinero en ese fondo. Luego, si os vais aquí a documentos y descargáis Factsheet, os podéis ver la ficha del fondo, que os explican básicamente todo. El ISIN, importante, si decidís invertir en un fondo, el ISIN es el DNI del fondo, lo identifica. Cuando vais a comprarlo en el banco o en el broker que tengáis, simplemente en vez de buscarlo por nombre, porque puede haber muchas clases, copiáis y pegáis el ISIN, que es el DNI del fondo. Más cosas, pues aquí os dice el objetivo del fondo, cómo lo ha hecho en los últimos años frente al índice y gráficamente lo podéis ver, replica bastante bien al índice. Un indicador de riesgo del 1 al 7 que ellos nos ponen. Y luego nos ponen los sectores a los que están expuestos, la geografía a la que están expuestas, sobre todo Reino Unido, y luego las top 10 empresas que tienen en cartera. Tienen obviamente más empresas, pero estas son las que más peso tienen. Por ejemplo, pues Siemens, está Banco Santander, está ASML, bueno,
Estas son las 10 que ellos tienen. Más cosas que podéis mirar aquí en Finec. La rentabilidad tanto por años como por periodos. A 5 años, a 3 años, a 2 años. Muy interesante si queréis ver cuánto ha hecho este fondo, pues en 2022, que fue un mal año para la bolsa, pues este fondo perdió un 9%. ¿Cómo lo está haciendo este año? Este año lleva un 9,10%. Luego, ratios. Importante, os recomiendo que miréis a más años vista, ya que tenemos más datos. Luego, tenemos ratio de Sharpe, lo que os he comentado antes. Mayor a 0,5 se considera un buen ratio de Sharpe. Por cada unidad de riesgo que tomamos, ¿cuánto estamos ganando? Es decir, si estoy arriesgando 1 euro, estamos ganando aquí 70 céntimos. Es un buen ratio. Y se mantiene tanto a 5 años como a 3 años como a 12 meses, que supera el 0,5. Estamos obteniendo una buena rentabilidad por la volatilidad que asumimos, ¿no? Por el riesgo que estamos asumiendo. Y como estamos viendo un fondo de gestión pasiva, nos tenemos que fijar en el tracking error, que es la diferencia entre el fondo y el índice al que replica. Si es menor que 1 es un buen tracking error, entonces a 5 años está menor que 1, a 3 años también y a 12 meses también. Podéis mirar más ratios, por ejemplo, la máxima caída que ha tenido, la volatilidad, que es el riesgo, y demás, pero os tenéis que quedar sobre todo con el ratio de Sharpe y con el tracking error, en el caso de estar viendo un fondo de gestión pasiva. Aquí podéis ver lo que ya nos ha dicho la ficha del fondo, los sectores a los que están impuestos, las regiones, lo que tienen de activos, sobre todo renta variable son acciones, el tamaño de las compañías y pues las top 10 compañías que tienen. Vamos ahora con el fondo de gestión activa, que es el Groupama Opportunities. ¿Cómo podéis identificar que es de gestión activa? Bueno, os lo dice básicamente en la información, o rápidamente, fondo indexado, no, ya sabemos que es de gestión activa. ¿De qué índice? Pues aquí lo podéis ver en el benchmark, MSCI Europe. De todas maneras, aquí lo podemos leer. Su objetivo de gestión es obtener una rentabilidad superior al índice de referencia. Esto de un enfoque value significa que los gestores intentan buscar acciones dentro del índice que estén baratas y que tengan potencial. Comisiones, primera diferencia que nos podemos encontrar con el anterior fondo, y es que las comisiones en los fondos de gestión activa suelen ser mayores, porque tienen que pagar a los gestores que van a intentar hacer el trabajo de mejorarte lo que hay en el mercado. Tienen comisión de éxito, tienen una comisión de suscripción y tienen pues obviamente una comisión de gestión bastante más alta. Aquí podéis ver por años cómo han obtenido la rentabilidad. Si os fijáis en 2022, en el otro fondo perdimos un 9 y en este solo perdimos un 3. Y el año pasado este fondo obtuvo un 29 y este fondo obtuvo un 19, el de gestión pasiva. Entonces, están obteniendo mejores rentabilidades que el mercado. Pero esto sobre todo lo podemos ver por el alfa. El alfa es la rentabilidad extra que nos está dando la gestora. Si es mayor que 1 se considera un buen alfa. A 5 años está 3, a 3 años está 5 y a 12 meses está al 1,87. Bastante bien. Y luego lo que os he dicho antes, el ratio de Sharpe. Os tenéis que fijar si es mayor que 0,5. O sea que estamos obteniendo bastante buena rentabilidad en función del riesgo que estamos asumiendo. Podéis ver obviamente más ratios, los sectores a los que están expuestos, las regiones, los activos que tienen, la capitalización de las empresas y pues las top 10 posiciones que tiene el fondo en cartera. Vamos ahora a compararlos. A un año vemos que en azul es el Fidelity y en rojo es el Groupama. Pues a un año vemos que están bastante a la par. A 3 años lo está haciendo mejor Groupama. A 5 años ya lo está haciendo mejor están bastante igualados. Está haciéndolo mejor el Fidelity. Y en todo, que es lo que quiero que veáis, lo está haciendo mejor el Fidelity. Es decir, en el largo plazo, a menos comisiones estamos ganando más. Y esto pasa casi siempre. Es una constante, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, de que la gestión pasiva en el largo plazo lo hace mejor que la gestión activa. ¿Por qué? Porque es muy difícil
estar batiendo al mercado año tras año. Conforme van pasando los años se hace más difícil. Aquí podéis ver más métricas, no me voy a parar aquí, es simplemente está comparando unas métricas de un fondo con otro. Me voy a parar en el estudio que hace Spiva, que es una organización que hace estudios que miden el desempeño de fondos de gestión activa frente a sus índices en todo el mundo. ¿Y por qué quiero enseñaros este fondo? Pues para justificar lo que estaba diciendo, de que en el largo plazo es muy complicado que la gestión activa supere al índice de referencia. En Estados Unidos, por ejemplo, esta encuesta está hecha en muchos países, pero vamos a ver en Estados Unidos. Solo el 21% supera su índice de referencia. A 10 años esto se ve reducido al 14%. Y a 15 años solo el 10% de los fondos de gestión activa logran hacerlo mejor que el mercado. Y en Europa, que es el ejemplo que estábamos viendo con estos dos fondos, aunque cogen otro índice de referencia, no es el MSCI, pero este es el S&P Europe 350, es otro índice de renta variable de acciones europeas, pero me vale para explicar lo que estoy diciendo. Y es que a un año solo el 18% de los fondos tuvo un desempeño mayor que el índice, fondos de gestión activa estamos hablando. Pero conforme vamos avanzando, por ejemplo a 10 años, solo el 3% obtiene una rentabilidad superior al mercado. A 3 años también lo podéis ver y a 5 años. Si os fijáis, conforme vamos avanzando con el tiempo, es más difícil que una gestora pueda superar al índice. Como a modo de resumen, os quiero decir que a la hora de evaluar un fondo de gestión pasiva, tenemos que preguntarnos, ¿replica bien el índice y a bajo coste? Y cuando estamos viendo un fondo de gestión activa, tenemos que preguntarnos, ¿la gestora está aportando valor? ¿Nos está dando un alfa mayor que 1? ¿Y merece la pena pagar más comisiones por este valor que nos está aportando? Bueno, si os he ayudado a entender mejor cómo analizar los fondos, tanto de gestión activa como de gestión pasiva, dadle like, comentad, suscribiros y nos vemos hasta la próxima.